Muy bien. Entonces mi esposa y les hizo el preámbulo de lo que hemos estado desarrollando la semana pasada acerca pues de este tema que Dios puso en mi corazón, poder compartirlo junto con usted en este tiempo. Y es acerca de saber si somos negligentes o somos diligentes, ¿no? Y para eso la palabra de Dios pues nos sitúa en el contexto correcto y nos va a mostrar a través del espejo espiritual si verdaderamente estamos calificando de acuerdo a lo que Dios nos pide en este tiempo, y no para condenarnos, sino que siempre Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos corregir ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas malas costumbres que tenemos a veces enraizadas dentro de nosotros, porque nos hacen alejarnos de Dios en vez de estar cerca de Dios, ¿no? Y por eso la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7, que decía pues, sabiduría ante todo adquiere, pues dice, sabiduría, ¿no? Y sobre todas tus posiciones, inteligencia. No dice dinero, no dice bienes, sino dice sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? En la palabra de Dios. Porque hay dos tipos de sabiduría. Hay la sabiduría terrenal y hay la sabiduría divina. Entonces, usted tiene que saber discernir y elegir qué tipo de sabiduría se va a llenar usted. Porque de lo que usted se llene, es de lo que usted va a reproducir en su vida. Entonces, Proverbio también nos dice a nosotros, para alentarnos a ser personas diligentes, dice, que los proyectos del hombre diligente aventajan, ¿ya?, a las personas negligentes. Entonces, quiere decir que si usted tiene un proyecto de vida, si usted tiene una visión, ¿no?, un punto de partida y un punto de llegada, y usted planifica, entonces dice que usted tiene pues una ventaja sobre aquellos que duermen, comen, trabajan, comen, duermen, se levantan, ¿no? Comen, trabajan, duermen, porque ellos viven el día a día. En cambio, los diligentes planifican, ¿no? Planifican su tiempo. Y son aquellos que dicen que los hombres ponemos nuestros sueños, pero es Dios quien dispone que esos sueños se hagan una realidad. Y entonces entramos pues a Proverbios capítulo 10, verso 4, que fue el versículo de memoria durante toda la semana. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, dice, enriquece. Así que miren, en sus manos está el poder para hacer la riqueza o para traer la pobreza a su vida. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Quiere decir que si usted ha sido una persona que aprendió este versículo la semana pasada, ha tenido 7 días para que usted cambie la historia de su economía. Porque si usted ha sido diligente, su historia tiene que ser diferente a lo que fue la semana pasada. Pero si usted ha sido negligente, entró por aquí y se fue por aquí. Y entonces las consecuencias de decir, yo no puedo, no tengo, no puedo ir porque mi economía no me alcanza. La Biblia dice, y es importante que usted y yo lo tengamos claro, voy a destacar 2 versículos que dice Deuteronomio 28:8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde ha puesto Dios su bendición? En tus manos, ¿ya? Y Deuteronomio 39 dice, y te hará Jehová tu Dios, ¿qué dice? Abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y entonces la palabra de Dios dice que no te va a dar lo justo, sino que el Señor dice te va a hacer sobreabundar. ¿En qué? En bienes. Pero basado en el trabajo, basado en el esfuerzo. Dice, el perezoso simplemente ansía, quisiera comer, pero es incapaz de estirar su mano al plato y llevárselo a la boca. Pero el diligente, ¿no?, hace todas las cosas de una manera más efectiva, de una manera más rápida y sobre todo conforme Dios ha dicho en su palabra. Entonces, la definición de diligente, hablamos la semana pasada, es una persona que no pone cuidado, especialmente dice de una obligación.
Entonces, un negligente es una persona que no pone cuidado. Ustedes escucharon la semana pasada, me dijeron que eran personas diligentes, les entregué la palabra de Dios y por lo tanto, ¿ustedes qué han hecho? Han puesto mucho cuidado. ¿No es así? ¿Para qué? Para cumplir con la obligación que Dios le ha dado. La definición de persona diligente. Un diligente es la persona que dice que pone mucho, primeramente, interés. Uy, Dios me dio una palabra, me entregó una promesa, me dijo que me había bendecido y me dijo que tengo que trabajar. Es una persona que pone mucho esmero. No es simplemente, ay, otro día más voy a trabajar. Oh, otro día más voy a hacer lo mismo. Es una persona que es rápida, es una persona que es eficaz en lo que hace y es una persona pues que sobre todo cumple con la asignación que se le ha sido entregada. Por eso decíamos la semana pasada que la prosperidad en la vida de los creyentes no es una invitación de parte de Dios, sino es una obligación. Hermanos, salir de la mediocridad, salir de la pobreza, no es una invitación de parte de Dios, sino que es una orden. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que habrá mucha necesidad aquí sobre la tierra. Y es la iglesia quien tiene que sostener a aquellos que pasen ese tiempo de necesidad. Pero, ¿qué iglesia lo va a hacer? La iglesia que ha creído en la palabra de Dios y que ha sido diligente en su trabajo, diligente en su accionar. Por eso es que usted y yo tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Porque de lo contrario, no vamos a cumplir con nuestra asignación y no vamos a dar en el blanco, ¿no? Y Dios quiere pues que nosotros pues cumplamos ese plan perfecto de Dios. El plan de Dios es tan perfecto que dice que no hay cabida para la pobreza, no hay cabida para la escasez, no hay cabida para la enfermedad. Todo eso es como consecuencia de que la gente no cree en Dios o que simplemente desobedece a la palabra de Dios. Y entonces el negligente escucha y no hace caso. El diligente escucha y obedece. Y si usted lee toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, hay una palabra que siempre Dios le va a pedir: obediencia. Más que fe, le pide obediencia. ¿Saben por qué hay gente que no cree en Dios, pero que sin embargo toma la palabra del Señor y la obedece y es próspera? Porque simplemente toma un principio, lo cree y lo hace. Y como es una ley espiritual y Dios no va en contra de su palabra, Dios cumple su promesa. Cuanto más los hijos de Dios que somos diligentes deberíamos aplicar estos principios que el Señor nos entrega para poder disfrutar de todo lo que el Señor nos está entregando en su palabra. Entonces Dios desea bendecirlo a usted, pero Dios no puede bendecir si es que nosotros somos mediocres en nuestro accionar. Dios no bendice la mediocridad, Dios bendice la excelencia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de excelencia. Así como el Señor hace las cosas en excelencia, usted también tiene que hacer las cosas en excelencia. Y habíamos dicho que uno de los grandes problemas por qué los hijos de Dios no hacen las cosas o no pueden obedecer es porque ellos dicen: no, es que nosotros hemos sido adoptados. Y tienen el síndrome de los niños que son adoptados, que dicen: yo no soy hijo, y como soy adoptado a lo mejor me toca algo, a lo mejor no me toca nada. Y pensamos como la gente piensa en el mundo. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros que Él nos ha adoptado y nos ha tomado como hijo, Dios no hace acepción de persona. Y por lo tanto, usted es hijo y usted es hija y tiene que verse en esa dimensión. Y si es hijo, dice heredero. Y si es hija, coheredera de la gracia, del favor y de toda la promesa que el Señor ha traído para su vida. Pero usted tiene que verse como hijo, tiene que verse como una hija de Dios. No como un adoptado, un entrenado, no como el mundo quiere hacerlo ver. Sino que usted tiene que situarse y verse como un hijo. Y si usted logra verse y posicionarse en esa situación, usted tendrá el respaldo del Padre.
¿Por qué muchos cristianos no avanzan? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y seguimos lamentando, arrastrando los mismos problemas, las mismas cadenas generacionales. Porque decimos una cosa, pero nuestro corazón está lejos de creer lo que Dios nos está entregando. Por eso el Señor decía, este pueblo con sus labios me alaba, mas su corazón y su mente está muy lejos de mí. Y terminábamos también la semana pasada hablando acerca que el hombre diligente será prosperado en todo lo que haga, porque el hombre diligente se dejará guiar por el Señor. El hombre diligente se deja guiar por el Señor. Y si uno se deja guiar por el Señor, hermano, volvemos a este principio que hemos cantado. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es por siempre y para siempre. Entonces Dios prometió y Dios cumplirá. Dios cumplirá. El Señor te respaldará la promesa y Él se encargará de que esa se vuelva una realidad en tu vida. Pero aquí hay algo importante. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, estate atento a mis palabras. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué nos pide Dios? Dice que estar atento, ¿qué? A su palabra. ¿Cuántos están atentos a la palabra de Dios? Entonces, por lo tanto, dice que debemos guardar esta palabra, atesorarla. Y Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿No? Y la vida que Dios promete dice que es una vida en abundancia. El Señor nos ha prometido tener una larga vida, una vida buena, una buena vejez, una vejez donde usted pueda ver hacia atrás y pueda ver sus generaciones viniendo detrás de usted, sirviendo al Dios que usted sirve, adorando al mismo Dios que usted adora. Porque esa es la promesa: tú y tu casa serán salvos, dice el Señor. Pero tenemos que aplicar lo que el Señor nos está enseñando. Y el día de hoy, por eso vuelvo a repetir, hemos tenido 7 días para trabajar el tema de la diligencia y ya no poder estar en la misma situación que la semana pasada. Tenemos en el mes de octubre un retiro para las familias. Están viniendo del ministerio del Red Kairos personas que vienen desde Estados Unidos, personas que dejan su trabajo, dejan su familia, pagan su pasaje, pagan su hospedaje ellos mismos, no nos cobran absolutamente a nosotros nada, porque eso es un regalo que viene de parte de Dios, y para enseñarnos a nosotros cómo se sirve al Señor, vienen a servir a la iglesia. Y entonces nos hemos puesto de acuerdo para organizar un retiro de familia, donde los matrimonios van a ser ministrados, donde los padres van a ser enseñados, donde los hijos van a ser ministrados. Hay tiempo para los chicos, tiempo para los más pequeños. Está viniendo un equipo especialmente que va a ministrar a los niños, ¿no? Y se va a abarcar todas las áreas. Están viniendo alrededor de 10 personas que van a estar con nosotros. Y lo que nos han pedido es que usted y yo invirtamos en lo que viene a ser el lugar donde nos vamos a esperar esa noche y cubramos nuestros alimentos. Por eso que el costo es de niños 100 soles y adultos 120. Va a ser en el local de Mahanaim, que está en Cieneguía. Y entonces le hemos dado a ustedes la primicia del mes de junio y el mes de julio para que ustedes se inscriban, para que usted pueda estar en un cuarto, usted y toda su familia. Porque termina julio, cerramos la inscripción de la iglesia. No es que usted no se puede volver a inscribir después de julio, si desea lo hace, pero ya va a ir usted a cuartos compartidos, donde mujeres estarán en un lado y hombres estarán en otro lado, y sus hijos estarán, ¿no?, con usted, y así sucesivamente. Pero hemos tenido la oportunidad de 2 meses para poder tomar una decisión y comenzar a accionar. ¿Por qué es esto? Porque el Señor está trayendo la bendición para esta casa. Y nosotros tenemos que ser responsables y creer que Dios suplirá, hermanos. Algo que a nosotros nos asombra mucho y nos maravilla mucho, que aquí en el Perú, si usted quiere, hace plata. Porque el Perú es una tierra tan bendecida que simplemente lo que usted necesita hacer es trabajar. Y la persona que tienes a tu lado, dile: si quieres tener dinero, trabaja.
Trabaja. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Y te ha dado la habilidad para generar los recursos y la prosperidad que tú necesitas. Por eso que el día de hoy vamos a aprender otros dos principios. El principio de la prudencia y vamos a aprender también acerca de los insensatos. Escuche lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo 7, 24, 27. Hace esta pregunta: ¿y a quién o con quién lo compararé a usted? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Y entonces aquí habla de dos cosas, dos tipos de personas: aquellos que son prudentes y aquellos que son insensatos. Y entonces vamos a ver, según la definición del diccionario, ¿quién es una persona prudente? La persona prudente, dice, es aquella que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Entonces Jesús dice: hay un hombre que va a edificar su casa, y entonces para edificar una casa y para que ésta sea sólida y pueda crecer hacia arriba, lo primero que tiene que hacer es buscar un lugar que tenga buenos fundamentos. Algo que le permita tener la seguridad que cuando ponga sus bases, estas van a ser sólidas y ante cualquier eventualidad de un temblor, un deslizamiento o que el agua venga, pueda andar contra la casa, dice, y esta no caiga. Por eso dice que el hombre prudente es aquel que primero, dice, considera los riesgos. Ahora le pregunto a usted, al venir acá, ¿usted ha considerado los riesgos o no? Saben que muchos creyentes no consideran los riesgos y piensan: voy a ir a la iglesia, pero si no voy, ¿qué pasa? No pasa nada. Y hay gente que piensa así: no, me conecto por Zoom, apago mi cámara, estoy haciendo cualquier otra cosa, pero ya está mi nombre ahí. Y sin embargo no se da cuenta de lo que dice la Escritura, que se está engañando a sí mismo. Y lo peor, lo más triste de todo esto, es que no está considerando los riesgos de esa actitud, de ese comportamiento. Porque muchos venimos también a la casa del Señor sin mayor deseo de querer ser expuesto o tener ese hambre y sed de querer tener un encuentro con Dios. Pensamos: tengo que ir por cumplir. Y no se dan cuenta que cuando venimos con esa actitud, no escuchamos. Nos ponemos a pensar en cualquier otra cosa. Y no consideramos los riesgos que hay. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué riesgo puede haber? Bueno, ustedes han aprendido, y Marcelo lo dijo antes de empezar, ¿sobre qué hemos hablado antes de iniciar con este tema? Que la ira de Dios se desata ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ama tanto, pero su amor tiene un límite. Y cuando Dios dice: hasta aquí nomás, así ores luego, así te derrames al piso, Dios ya no te escucha. Y el juicio de Dios es inminente. Y entonces, por lo tanto, la gente piensa y no evalúa los riesgos posibles que llevan sus decisiones. Y mucho menos, dice, están de acuerdo en modificar sus acciones. Entonces, cuando vienen aquí personas a decir una consejería: pastor, tengo tanto tiempo en la iglesia y ese hombre sigue siendo el mismo, esta mujer sigue siendo lo mismo, los hijos siguen siendo lo mismo, mi trabajo sigue siendo lo mismo. Y le pregunto: ¿está siendo prudente o está siendo insensato? Porque dice la palabra que el hombre prudente es aquel que actúa inmediatamente y modifica
sus acciones, evaluando los riesgos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos dejamos transformar por el poder de Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. Y algunos diciendo, Señor, pero yo iba a tu casa, Señor, nunca faltaba ningún domingo. Lea usted lo que dice Mateo capítulo 25. Apartados de mí, malditos, no os conozco. ¿Por qué? Porque sus acciones, sus decisiones siguen siendo las mismas cuando llegaron sin conocer a Dios. Siguen pensando en el divorcio, siguen pensando en el abandonar su familia, siguen pensando en la humillación, en la burla, la falta de respeto. Pero están en la iglesia. Y están siendo personas insensatas porque están recibiendo la palabra y no están modificando su conducta. Por eso también nos dice, sé prudente y muy práctico en cuanto hagas algo. Y sobre todo, reconsidera tus errores con humildad. Dios no te pide que tú seas una persona que no se equivoque. Dios sabe que tú eres un hombre natural, una mujer natural, pero que has sido tocado por el poder del Señor y que vas a tener tus luchas y que vas a equivocarte en algún momento. Pero también el Señor te dice, levántate pidiendo perdón y sigue avanzando. Entonces nos dice a nosotros que debemos ser muy humildes para aceptar nuestros errores y seguir avanzando. Quería hablar acerca de lo que dice la Biblia acerca de un hombre prudente. La Biblia lo define al hombre prudente de la siguiente manera. Dice que tiene cuidado al hablar. Entonces, es un cristiano que habla bendición y no maldición. ¿Y qué hemos dicho que es la bendición? Hablar bien de una persona. ¿Qué es la maldición? Hablar mal de una persona. Y entonces cuando usted viene con quejas, con críticas, ¿está bendiciendo o está maldiciendo? Está maldiciendo. Es como dice, yo quiero que mi matrimonio sea diferente, pero este hombre ta. Vuelvo a repetir, ¿Dios bendecirá a esa persona? No, porque Dios no puede bendecir lo que tú estás maldiciendo. Si cambiamos nuestra conducta y cambiamos nuestra manera de hablar y hablamos con fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que tú esperas, aquello que no ves, pero que sabes que será una realidad. Y hablamos bendición, entonces Dios recién va a poder bendecirnos. Eso es lo que dice. Esa es la persona que tiene cuidado al hablar. Es aquel que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que sí, ya hemos aprendido y estamos bastante tiempo en el conocimiento de la palabra. También dice, es aquella persona que sabe comportarse de manera adecuada. Y es aquel que previene y evita que otros los engañen. Por eso que la Escritura nos dice que no toda palabra que venga de un hombre que se diga yo soy profeta y traigo esta palabra para tu vida, tú la tienes que tomar por cierta. Porque dice bien claro, probad a los profetas, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que no seas engañado. ¿Y cómo pruebo yo un profeta? ¿Cómo pruebo si la palabra es verdadera? Voy a la fuente, es la Biblia. Y si está conforme Dios lo dice, entonces es verdad. Entonces, el hombre prudente tiene sentido común en lo que dice y en lo que hace. Es como dicen, es ser y no parecer. ¿Quién es la persona insensata? La persona insensata es aquella que carece de sensatez, de buen juicio, prudencia, cordura, sentido común. En otras palabras, lo definen como una persona que está fuera de sus sentidos, ¿no? Hasta que su comportamiento puede ser considerado como de una persona, como un loco. Sus adjetivos son falto de sensatez, tonto y fatuo. Y si vamos al retrato que la Biblia nos muestra acerca del hombre prudente y el hombre insensato, dice que el retrato del hombre prudente es un retrato de una persona totalmente feliz. Es una persona que es bienaventurada. Mientras que la persona insensata es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el insensato desprecia la sabiduría de Dios.
desprecia la sabiduría de Dios. Y muchos decimos, pero yo no desprecio lo que Dios dice. Yo escucho lo que Dios dice. Y yo sé que muchos escuchamos lo que Dios dice. Estamos teniendo en el tiempo con Dios el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 13. Y curiosamente nos habla acerca de los tiempos en que la iglesia comenzó a sufrir la persecución. ¿Y qué hacían los hermanos que eran perseguidos? Cuando llegaban a una ciudad, se escondían, estaban temerosos, estaban callados. ¿Qué hacían? Predicaban. ¿No es así? Cada semana se le dice a usted que predique, que le hable a una persona acerca de Cristo. Ha tenido usted 7 días. ¿A cuántas personas les ha hablado de Jesús? Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos pendientes. Muy bien. Y hemos dicho que el hombre prudente considera los riesgos de sus decisiones. ¿La ira de Dios viene sobre los hijos que obedecen o desobedecen? Que desobedecen, pues. Y aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice la Escritura, cometemos ¿qué? Pecado. Hermanos, todas las iglesias oran por un gran avivamiento. Todos oran y dicen, Señor, que se active el gran avivamiento, que más almas vengan a los pies de Cristo, Señor, que cambie todo lo que está ocurriendo en el Perú. Y todos piensan que el Señor lo va a hacer. Y el Señor mira desde el cielo y dice, oye, ¿para qué te escogí? ¿Para qué mi hijo derramó su sangre por ti? ¿Para qué he puesto mi espíritu dentro de ti? ¿Para que solamente pidas? ¿O para que acciones? Hermanos, el gran avivamiento de la iglesia lo provocan aquellos que escuchan la voz de Dios y obedecen. ¿Quiénes vamos a provocar el avivamiento aquí en nuestra nación? Nosotros, la iglesia, todos juntos. ¿Por qué? Porque escuchamos y obedecemos. Jesús lo dijo así: yo no quiero una iglesia llena de oidores, que cada semana escuchan, pero que no obedecen. Tenemos que ser una iglesia llena de hacedores de la palabra, una iglesia obediente para que se pueda cumplir todo lo que el Señor ha prometido. Por eso que nos dice a nosotros que el retrato de la persona prudente es totalmente feliz, porque está asegurado en él todas las promesas de Dios se van a cumplir en un sí y en un amén. Proverbios 12, 15 al 16 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y entonces Proverbios nos dice a nosotros que el camino del necio en su propia opinión es derecho. Pero pastor, yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿eh? No le falta a mi familia, ¿no? Yo tengo derecho a hacer mis cositas también para mí, ¿no? Tengo derecho que de vez en cuando libar alcohol. Tengo derecho de vez en cuando a hacer esto y hacer aquello. Claro, tú tienes todo el derecho que tú quieras, pero sobre todos tus derechos está el derecho de Dios sobre ti. Así como tienes tiempo para estudiar, trabajar, hacer tus deportes, así también deberías tener tiempo para organizarte y poner justamente lo que Dios dice en su palabra: predicar. Hermanos, la Escritura es clara y nos dice que no debemos avergonzarnos de llamarnos hijos de Dios, porque si tú te avergüenzas de Cristo aquí en la tierra, cuando llegues al cielo, si es que llegas, dice el Señor, también yo me voy a avergonzar de él, de ti. El hombre prudente considera los riesgos. También dice que el hombre necio al punto da a conocer, dice, su ira. Entonces te pregunto, ¿eres fosforito o fosforita? ¿Eres mechita corta? Ni bien te enciende, ¡pum!, revientas. ¿Te molestas con mucha facilidad? ¿Quién? ¿Yo? Sí, pues usted. Estamos hablando a usted.
¿O es usted una persona prudente? Que aunque lo ofendan, dice, usted calla. Antes de decir algo malo, usted prefiere callar. Dos tipos de personas: prudente o insensato. No hay más. Usted decide en cuál de ellas quiere calificar. Por eso que en este tiempo Dios está exhortando a la iglesia a dejar la insensatez, tanto hombres y mujeres, y abrazar la prudencia. Pero la única forma de abandonar la insensatez es adquiriendo la sabiduría que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de Dios, dice, que es de lo alto, es primeramente, dice, pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que habla acerca de las características de la esencia del carácter de Dios, que es misericordioso, que es compasivo, que es pacífico, que es amable, que es benigno. Entonces, les pregunto, ¿somos de aquellos que llevan la paz al hogar o somos de aquellos que están trayendo conflictos? ¿Somos de aquellos que sabemos ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan? ¿O estamos pensando, ay, pero yo, nadie como yo, ninguno sufre como yo, ninguno tiene problemas como yo? Cuando uno se siente en uno mismo, eso se llama perversión de la misericordia. Porque la misericordia no es para uno, es para otro. Por eso es que yo me gozo cuando mi esposa dice y habla acerca de la respuesta que nosotros podemos dar cuando nos llaman del albergue. Porque dice, siempre hay un fondito, ¿no? ¿Cuánto fue ese fondito? 160 y tantos soles para pañales y leche. Que estoy seguro que no van a durar ni 15 días. ¿Y después qué? Tenemos que accionar. Tenemos que invertir en las cosas del reino. Porque siempre va a haber alguien que necesita más que usted. Y mejor es dar que recibir. Tal vez esos niños nunca te digan gracias a ti. Tal vez nunca tú los conozcas. Pero mejor es hacer las cosas en lo secreto, para que tu Padre, que está en el cielo, que ve en lo secreto, te recompense en público. Por eso que no se canse. No se canse de apoyar los programas sociales. No se canse. El evento de este sábado no es el evento de la iglesia de Manchay. No somos 3 iglesias, somos una sola iglesia. Y es para que todos nosotros, que somos del mismo cuerpo de Cristo, estemos ya trabajando en un lugar que Dios ha permitido que se abra. Muchos decimos, ay, pero pastor, se tiene que invertir tanto dinero en abrir una obra. ¿Sabe cuál es el costo de abrir esa obra ya? ¿Sabe cuánto la iglesia debe invertir en pagar local? 0. 0. Porque hay una familia que creyó en Dios y que decidió apartar un lugar y construir un templo para el Señor. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer ese día es llegar a ese lugar y decir, heme aquí, en qué puedo servir. Yo veo a las maestras a veces cuando tienen 10, 12 niños y se alborotan porque los niños son, ustedes saben, bien inquietos. Ahora imagínense tener 100 niños, tener 19 misioneros que no hablan castellano y solamente unos 4 o 5 traductores. ¿Vamos a necesitar ayuda o no? Vamos a necesitar ayuda. ¿Y cuántos van a decir, heme aquí, yo soy él? Amén. Entonces adquiramos, dice, la sabiduría que viene de lo alto, que es benigna, misericordiosa y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque muchos simplemente se quedan con la sabiduría que el mundo les provee. Y esa sabiduría que viene de parte del mundo, según lo que dice la palabra de Dios, y Dios mismo lo dice, es una sabiduría, es primeramente terrenal
animal y diabólica. Sí, porque muchas veces me he tocado con personas que vienen y me dicen, tú eres pastor, ¿no? Seguro que no has estudiado nada. Sí, seguro, le digo, ¿no? Mira, yo tengo mi maestría, yo tengo mi doctorado, yo tengo eso. Qué bien, le digo. Me parece perfecto, ¿no? Y yo le he contado a ustedes que tenía un jefe que era así. Y me decía, yo gano $5,000 mensuales. Perfecto, y tengo una casa aquí en la playa, tengo mi yate. Qué bien, te felicito. Y luego le pregunto yo, ¿y dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Ya dejaste de consumir? ¿Por qué trabajas de 6 de la mañana a 11 de la noche aquí? Si lo tienes todo. Tú no tienes lo que yo tengo. Yo tengo a Cristo en mi corazón y tengo mi familia. El Señor me ha permitido mantenerlo hasta el día de hoy. Y no necesito de títulos. Y yo sí tengo estudios, no tengo por qué preguntar que los tengo. Yo tengo 3 carreras. Y no ando pregonando ni diciendo nada. Prefiero decir que soy un pastor humilde. Porque eso es lo que quiere Dios. Tenemos que nosotros darle la honra y la gloria a Dios. Y no buscamos lo que el mundo busca, sino buscamos lo que el Señor nos quiere. ¿Saben que cuando vino esta palabra, yo les dije a ustedes que el Señor me dio una visión en la cual estaba en la playa, que estaba sucia, que el agua llegó a mis tobillos y nos cogió? Esta vez no fue como la visión que hubo antes de la pandemia, y se las comenté, y que algo Dios quería decirme, y que inmediatamente me vino el verso de Cantares 1:7, que de parte de Dios me decía, las muchas aguas no podrán apagar el amor que siento por ti, y aunque tú entregaras todo, la gente te va a menospreciar. Y el Señor me decía, prepárate, no te aferres a nada, suelta todo. Y luego pues uno dice, desnudo vine al mundo, y cuando me vaya a este mundo, ¿me voy a llevar algo? Nada. Pero en realidad sí nos vamos a llevar algo. Es saber que hicimos las cosas bien para Dios. Y esa es la parte más importante. Eso es lo que Dios dice que nosotros vamos a poder adquirir en su sabiduría. La sabiduría de Dios, dice, nos da a nosotros paz. Por eso que Proverbios 1:7, que es el versículo para esta semana, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Entonces, si somos hombres y mujeres prudentes, entendamos lo que la sabiduría nos está amonestando el día de hoy, llamando nuestra atención el día de hoy en este lugar. Ahora, Proverbios 1:8-9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces quiere decir, hermano, que la sabiduría se nos ha venido manifestando desde que éramos pequeños. Yo no sé usted, pero yo tenía una madre que siempre me decía, come para que no te quede chiquito. Ya yo comía, bueno, ¿no? Pórtate bien para que seas un buen hombre. Te portabas bien porque si no también te disciplinan, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida. Al menos eso me decía mi mamá. Espero que ustedes también le hayan dicho, ¿no? Creo que ese sermón de la madre no ha cambiado mucho, sigue siendo el mismo, ¿no? Pero ¿por qué lo dicen? Porque en la sabiduría, ¿ya?, se encuentra la prudencia que necesitamos nosotros desarrollar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la dirección de nuestro Padre y no hacemos caso? La insensatez comienza a gobernar nuestra vida. ¿Qué pasa con el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que la largura de años tengas sobre la tierra y todo te vaya bien. Si nosotros lo supiéramos desde pequeño y tuviéramos la prudencia en nuestra vida, nunca desobedeceríamos a nuestros padres, porque sabemos lo bueno que es la obediencia. Pero como hay dentro de nuestro interior una batalla interna entre el bien y el mal,
entre la prudencia y la insensatez, entre la negligencia y la diligencia, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Y en vez de abrazar la sabiduría, terminamos abrazando, pues, la insensatez en nuestra vida. Entonces, el Señor nos exhorta a nosotros el día de hoy a ser hombres que abandonen la simpleza de la vida. ¿Cuántos quieren que su vida sea mejor? ¿Cuántos quieren que todo le vaya bien en su vida? Entonces Dios nos dice a nosotros que tenemos que abandonar la simpleza de nuestra vida. La simpleza, sí, la simpleza de nuestra vida. Escuche Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo? Compartía la semana pasada y decía, muchos queremos la bendición, pero otros no queremos hacer lo que Dios dice para poder obtener la bendición. Me pasó una vez con una persona que decía, yo oro, yo hago todo lo que Dios dice, yo estoy haciendo eso, y he dejado todo en las manos de Dios. Ah, ya, perfecto. Pero Dios no me ha respondido como yo quiero. O sea, Dios te va a responder como tú quieres. Y yo le decía, tú tienes este problema, el alcohol. Tú le dices al Señor, quiero ser librado del alcohol. Perfecto. Pero dime ahora, ¿qué acciones tú has hecho para dejar el problema del alcoholismo? Y él decía, yo voy a la iglesia, yo oro. Y yo, perfecto, le digo. Y ahora te hago una pregunta. ¿Has cambiado tu círculo social? No. ¿Te sigues reuniendo con esa gente que bebe? ¿Sí? Entonces, si tú no cambias esa parte en tu vida, ¿cómo quieres dejar tú el alcoholismo? ¿Por qué sale la culpa a Dios de lo que tú mismo estás decidiendo no hacer en tu vida? Muchos quieren otros resultados, pero siguen haciendo lo mismo. La prudencia, dice, es el hombre prudente, la mujer prudente, aquel que medita, piensa, calcula, prevé los daños, los prejuicios que pueden haber antes de tomar una decisión. Y entonces Dios nos pide a nosotros en este tiempo también, a la iglesia, que abandonemos la simpleza que podamos tener en esta vida, y sobre todo lo más triste que dice, y los burladores desearán, dice siempre, el burlarse. ¿Y quién es un burlador? Triste es escuchar cuando de repente viene alguien y le dice, pastor, yo estoy orando, y viene fulano y comienza a reírse de mí, y ese fulano va a la iglesia conmigo. Es un burlador. Oras y lees tu Biblia y todo, ¿para qué? Para lo mismo. Son personas necias. Son personas que no reciben la dirección y la corrección de parte de Dios. Y no solamente quiere que se queden ellos, sino que quieren compartirlo. Quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Es como un drogadicto. ¿Qué hace un drogadicto? Agarra, consume, y luego busca a otros que consumen, para que tengan la misma práctica. Porque los burladores siempre desearán burlarse, y los insensatos siempre van a aborrecer la sabiduría. Pero usted, que es un hombre, una mujer diligente, hermano, déjese transformar por el poder de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, hermano, usted tendrá consecuencias. No estamos jugando a la religión. No le estamos vendiendo religión a nadie. Jesucristo no es religión. Jesucristo es poder y transformación de su vida. Si usted no cambia, si usted no quiere cambiar,
Permítame decirle lo que dice Proverbios 1:27. Y le invito a que lea todo el capítulo 1 de Proverbios a partir del verso 20 en adelante. Pero yo voy a tomar solamente el 27, luego el 28 y el 32. Dice lo siguiente: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Todas estas consecuencias son porque los hombres desprecian a la sabiduría, y al despreciar a la sabiduría en realidad están despreciando a Dios. Y lo más triste, dice que va a llegar un día en que la paciencia de Dios se va a agotar y Dios ya no nos va a escuchar. Proverbios 1:28 al 32. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ese es el fin de las personas insensatas. Es el fin de aquellos que menosprecian la sabiduría que viene de parte de Dios. Hermanos y hermanas, todos queremos lo mejor para nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos quieren lo mejor para su vida? Dice que todos. Y la única forma de que eso ocurra en nosotros es que nosotros cambiemos, corrijamos ciertas áreas de nuestra vida, abandonemos la insensatez y la reemplacemos por la prudencia que vamos a ir adquiriendo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Mas si adquirimos estos principios de Dios en nosotros, la diligencia y la prudencia, podremos lograr vivir como Dios quiere. Y esto es lo que Dios quiere. Tal vez muchos dicen, pero podremos vivir como Dios quiere. ¿Y cómo quiere Dios que yo viva? Bueno, miren lo que dice Proverbios 1:33. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. ¿Qué dice? Mas el que oyere. O sea, el día de hoy Dios te da a ti la oportunidad de que tú decidas abandonar la insensatez y abrazar la prudencia. Y si tú decides hacerlo eso, dice, habitarás confiadamente y vivirás tranquilo. Te pregunto, delante del Señor, ¿puedes tú decir que estás viviendo tranquilo, tranquila? ¿No queremos paz acaso nosotros? ¿No queremos que nuestra nación cambie? O como decía mi esposa en este momento en la mañana y ahora también en la noche, acerca de esta problemática de la trata de niños. El preámbulo de lo que justamente manifestaba este actor en su entrevista decía: un drogadicto puede consumir un poco de droga y se acabó. Un niño cautivo, esclavo, puede ser usado al día entre 7 a 15 y más veces. Y la iglesia no puede estar bien. No podemos ser una iglesia insensible ante la problemática. Necesitamos ser una iglesia prudente, como dice, que se levanta y levanta un vallado de protección, porque queremos paz, queremos vivir tranquilo. Y yo estoy seguro que eso lo vamos a poder adquirir. Por eso quiero que usted en su casa, yo no lo voy a leer el día de hoy, pero usted en su casa lea el capítulo 2 de Proverbios, que habla acerca de la excelencia de aquellos que encuentran la sabiduría que los va a alejar de la insensatez. Porque Dios está llamando el día de hoy a que usted y yo nos convirtamos en los hombres y las mujeres que Dios quiere que sean. Y para eso usted tiene que conocerle a Él. Cierre sus ojos, por favor, mire su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra ha sido abierta, Señor Dios, y tu mensaje ha sido predicado a tu iglesia. Oro, Padre, para que se produzca el fruto que tú quieres, Señor Dios. Como dice tu palabra, Señor, que abandonemos la
insensatez, Señor Dios. Que abandonemos, Señor Dios, la negligencia. Tú estás llamando a una iglesia, Señor, poderosa, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en la obediencia. Una iglesia que esté dispuesta a traer lo que está en el cielo, Señor Dios, y hacer que esta obre aquí en la tierra de una manera sobrenatural, Señor Dios. Tu Santo Espíritu, Señor, ha descendido para poder tocar nuestras vidas y llenarnos, Señor Dios, y darnos la autoridad, Señor, y el conocimiento para emplear esta verdad, Señor. Pues tu palabra dice que el Espíritu que hemos recibido no es de cobardía, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayúdanos a que este avivamiento, Señor Dios, comience en nuestros corazones. Despierte en nosotros el hambre y sed por tu palabra, Señor Dios, y por obedecerte en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Padre, oro para que tu bendición descienda, Señor, sobre tu iglesia el día de hoy. Espíritu Santo, tócalos, Señor, y dale más de ti, Señor, en este tiempo. Más de tu presencia, Señor Dios. Más de ti, Señor Dios, menos de nosotros. Queremos más de tu presencia, Señor Dios. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos, Señor Dios. Pero sabemos que tú estás en nosotros, con nosotros, por nosotros y nunca contra nosotros. Te agradezco, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y nuestra casa dice, amén.